pidiendo aprobación para entrar. Ya le di. Y yo les mandé a todos y algunos no me aceptaron. Sí, pero Ahorita. si ahora le están pidiendo acceso, debe de usted darle acceso porque a esta plataforma, esta forma de hacer videoconferencia necesita la aprobación suya, que están entrando con invitados. Pero hay que tener cuidado nada más. Se escucha como interferencia. Sí, escucho como un ruido. Sí, creo que Rosario está conectada. Bye. No Hay sé que si ya cerrar. pueden ver la presentación. Sí, ya. Bye. Entonces, buenas noches. Esta es la tercera tutoría correspondiente a la materia didáctica específica de la matemática 2. Y pues seguimos con la unidad 1 en la continuación de resolución de problemas. Sobre eso vamos a tratar y al final de la tutoría vamos a ver los problemas que tienen en el proyecto de investigación que están teniendo. El objetivo general: analizar el objeto de estudio de la didáctica de la matemática para el mejoramiento de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, a partir de la aplicación del contacto didáctico que se puede establecer en el aula, así como de las situaciones didácticas que se organizarán durante la clase. Ese es el objetivo general de este contenido. Bueno, la resolución de problemas, como ya es conocido para la mayoría que de querer o no está en el aula o trabaja con grupos de estudiantes del sistema escolar a partir de la reforma del sistema educativo salvadoreño, ya nosotros hemos podido tener contacto con los contenidos básicos para educación básica y educación media, y a través del proyecto ESMATE, que en este proyecto lo que hace énfasis es en la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, justamente el viernes hubo una reflexión sobre el tercer periodo en educación media, ¿verdad? Sobre la aplicación del libro ESMATE con el que estamos trabajando. Entonces, ese proyecto se enfoca básicamente en las clases se den enfatizadas en la resolución de problemas por parte de los estudiantes, y los que tenemos contacto directo con estos libros sabemos que hay un problema inicial y se sugiere, ¿verdad?, de que ese problema inicial sean los estudiantes los que propongan la solución de estos problemas, y posteriormente el maestro lo único que tiene que hacer es retroalimentar lo que los estudiantes han logrado comprender o resolver. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre este nuevo proyecto ESMATE, si tienen conocimiento, si están trabajando con él. Buenas noches, Lick. Sí, solo que el problema inicial no se logra muchas veces que lo resuelvan los alumnos. Hola. Hola. Sí, creo que como dice Rosario, de que a veces no se logra que ellos tomen la iniciativa, ¿verdad? Es como que, para empezar, plantearles el primer problema es como que cambiar un poco la metodología del transcurso de la clase. Están acostumbrados la mayoría a recibir indicaciones de cómo resolver un problema y luego resolver, pero que tener esta creatividad de resolver un problema creo que cuesta un poco en ellos. Y definitivamente a partir de ahí es que se ve mucho la mecanicidad que han hecho los muchachos, ¿verdad? O sea, no les gusta pensar. Si ven ya 3 líneas, ya dicen, ay, ¿qué hay que hacer? Entonces, como que sí hay un poco de apatía acerca de la lectura, que es parte del tema que estoy tocando yo en la investigación,
de la lectura y por lo tanto de tratar de solventar un ejercicio, una aplicación de un problema, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En los libros de SMATE, ¿verdad? Con los que se trabaja, se nos pide a nosotros que solo seamos facilitadores al momento del problema inicial, porque nosotros anteriormente con el programa de estudio anterior lo que hacíamos era dar la definición y luego un ejemplo. Los contenidos que tiene ahora SMATE lo que hacen ir de un caso particular para generalizarlo, pero lo que mencionan ustedes igual a mí me pasa. Yo raras veces logro que mis estudiantes tomen la iniciativa de darme la solución del problema inicial. Para no mentirles, casi siempre nosotros lo hacemos. De hecho, en la pausa que tuvimos con las personas encargadas del proyecto, la mayoría de los docentes comentábamos ese tipo de dificultades que teníamos. Aparte de eso, que nos cuesta bastante avanzar por la cultura que tienen nuestros estudiantes. Ellos esperarían que nosotros les demos todos los ejemplos, ¿verdad? Y no pensar nada por su propia cabecita. Entonces, este proyecto de SMATE viene encaminado a la resolución de problemas por parte de los estudiantes y que nosotros seamos solo un apoyo. No sé si el licenciado Zenón nos quiere compartir algo acerca de esto. Hola, Lick. Hola, sí, la verdad que los programas, bueno, el programa SMATE está encaminado, como usted lo decía, Saraí, a la resolución de problemas. Ahora, el problema que nosotros estamos teniendo hoy en día, y como usted lo decía bien, es que la mayoría de estudiantes no viene acostumbrado a trabajar en la resolución de problemas. Entonces ahora yo estoy dando clases en el extramural los domingos a profesores que están trabajando con el SMATE y ellos dicen que ellos tratan de que los estudiantes resuelvan los problemas, pero entonces yo les digo, ¿qué es lo que ellos deben de hacer? Porque como decimos nosotros como docentes, ahora nuestro rol va a cambiar porque va a ser que nosotros vamos a darle un apoyo a nuestros estudiantes y darles impulso, porque nosotros lanzamos el problema tratando de hacerlo plan pizarra como los japoneses lo hacen, pero nosotros debemos tratar de adecuar porque difiero en algunos problemas con SMATE porque van muy encaminados no a la contextualización salvadoreña. Entonces nosotros como docentes podemos tratar de adecuar los problemas para que el estudiante también le sienta sabor, porque a veces nosotros estamos hablando, cuando estamos hablando de, por ejemplo, temperaturas, pero El Salvador mantiene temperaturas muy elevadas, a no ser que allá en Chalates sí las temperaturas varían. Entonces eso a nosotros cuando vemos problemas que no están contextualizados, entonces el estudiante a lo mejor no le trae la atención. Entonces eso podríamos nosotros hacer de tratar de contextualizarlo y tratar de ayudarle al estudiante, no resolviendo el problema, pero sí dándole pista. Por ejemplo, en metodología para la enseñanza de la matemática estoy yo dejándoles una guía metodológica para que el docente cómo debe de hacer para que el estudiante se impulse la resolución del problema, porque también hay una unidad donde tratamos de ello, de que ya ahora con los nuevos programas mate ya no vaya a hacer mucho ejercicio, porque a veces yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, los dejaban un montón de ejercicio, pero yo que aprendía a hacer un proceso algorítmico. Pero cuando venía yo y tenía que, ahora cuando vengo yo y entro a la universidad y me ponen demuestre o resuelva, y entonces, pero no eran problemas mecánicos, en los parciales no eran problemas mecánicos, entonces yo venía muy mecanizado que no podía realizar ejercicios de ese tipo. Y lo mismo está pasando con los estudiantes de hoy en día, que tenemos, como ellos vienen acostumbrados de hacer guías repetitivas de 50, no sé, hasta 100 ejercicios, a veces somos demasiado exagerados los docentes, y dejamos un montón de ejercicios repetitivos, entonces el estudiante no está acostumbrado a ello. Entonces ahora eso es lo que debemos de impulsar, la resolución de problemas, que el estudiante desarrolle esa visión de razonamiento matemático. Y eso es lo que yo considero que con estas materias vamos a reflexionar sobre la importancia en la resolución de problemas. Gracias, licenciado. Bueno, la concepción sobre la matemática afecta a la propia concepción sobre cómo debe ser enseñada. En este sentido, depende de cómo nosotros como docentes percibamos la matemática
eso de alguna manera va a influir en la manera de cómo nosotros la enseñemos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la experiencia propia, yo tengo compañeros que no pueden ser especialistas en la materia, ¿verdad? No es esa su carrera, pero ellos se han hecho especialistas con la experiencia, tienen 20 años de dar matemática. Y ayer me pasó el caso con el compañero del instituto donde yo trabajo, que en la reflexión que tuvimos de SMATE había un problema. Y le digo yo, pero mire, este lo vamos a resolver de esta manera. No, me dice, porque yo toda la vida lo he resuelto así y lo he enseñado así. Y le digo yo, pero esta forma es mucho más fácil. Entonces yo dije, bueno, así como lo coincide él, así lo enseña, pues. Entonces, a veces las concepciones que nosotros tenemos sobre la matemática influye de manera directa sobre la manera en la que nosotros pretendemos enseñarle a nuestros estudiantes, ¿verdad? Si nuestra concepción es buena, perfecto, nuestra enseñanza va a ser buena, pero si estamos errados en ciertas concepciones, también la enseñanza que nosotros le brindemos a nuestros estudiantes va a estar errada. Saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. ¿Alguna de las participantes me puede dar algún comentario sobre esta visión alternativa del significado de la matemática? Hola. Bueno, yo creo que una de las cosas que en general cualquier profesional debe hacer es actualizarse. Y creo que SMATE ha hecho eso en varios docentes de matemática, porque, por decirle algo, una de las cosas que se ve novedosa a nivel de tercer ciclo son las demostraciones, porque es algo que no se venía dando en matemática, ¿verdad? Eso de introducir a los muchachos la hipótesis, el argumento y la conclusión, ya es algo totalmente nuevo, tanto para el docente como para los muchachos. Entonces creo yo que, como ya lo había expresado anteriormente, esta época que vamos a tener como de irnos actualizando los docentes y hacerle frente a ciertos temas, pues esto va a ser lo que vamos a estar haciendo como docentes para que la construcción de los conceptos se vaya dando en función del mismo contexto que tenemos, porque no nos sirve de nada hacer una construcción de una hipótesis o de una demostración si no se le empieza a dar un poco de validez en el contexto en el que el joven se desarrolle. Entonces creo yo que siempre y cuando se logre el objetivo, mate va a funcionar, pero si se queda nada más a la mitad, simplemente dar un tema sin profundizar en él, definitivamente va a fracasar. Por más que el proyecto sea bueno, si los docentes no toman en serio el hecho de llegar hasta el final, que es contextualizar la matemática y dejarla de ver como algo tan abstracto, creo yo de que hay mucho por hacer en ese aspecto y que no depende totalmente de los niños o jóvenes que se adapten, sino de cómo los docentes logren hacer esto dentro del ambiente escolar. Sí, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros, las nuevas generaciones, por decirlo así, nuevas generaciones en cuanto a la formación, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar Sí, la porque de nueva idea, ¿verdad? generación, nada. Tradicional que tienen los maestros de matemática. La idea de la enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es que los estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de situaciones problemáticas. Y aquí surge, ¿verdad? En los contenidos, por ejemplo, cuando estamos en la parte de álgebra, yo he tenido estudiantes que a mí me preguntan, pero mire, yo no voy a ir a la tienda a comprar con un trinomio cuadrado perfecto.
¿O sí? Entonces, a esas preguntas cauciosas, a mí, yo sonrío cada vez que alguien me dice eso. Entonces, ellos como que ven la parte abstracta no aplicable, pero con los nuevos libros, cuando se terminan de ver las factorizaciones, siempre hay problemas de aplicación que incluyen casos de factoreo, ¿verdad? Entonces, los estudiantes cuando ven este tipo de aplicaciones a situaciones del entorno, sí lo encuentran interesante aquellas personas que, como decimos, siguen el hilo de lo que nosotros damos en clase, mientras que la mayoría de ellos, desde el momento que dice problema, como que su mentecita se bloquea y ya dice, no, no lo puedo hacer y no lo han intentado. O, por ejemplo, si no es mecánico el ejercicio, ya dice problema, una pelota se tira a velocidad tanto, entonces al menos los grupos que yo he trabajado, desde el momento que yo les digo, vaya, problema, ellos ya sienten de que no lo pueden hacer. Y es lo mismo, ¿verdad? Es todo el sistema que con los años, de querer o no, ha deformado a los estudiantes y uno dice, no, es que los jóvenes de ahora no quieren aprender o no quieren estudiar, pero la parte que como docentes nos compete, ¿verdad? Muchas veces dejamos que desear en el aula. Y yo escuchaba la experiencia de una maestra de cuarto grado, que ella no maneja el libro de cuarto grado, entonces los niños simplemente van copiando las lecciones. En una escuela pública con 40 estudiantes en cuarto grado, ¿qué se esperaría de estos niños cuando vayan a quinto, a sexto, y ya cuando van a tercer ciclo, que en la mayoría de escuelas el especialista está en tercer ciclo y en bachillerato? Pero son pocas las escuelas del sector donde tenemos especialistas en segundo ciclo y es lógico que en primer ciclo no, ¿verdad? No hay especialistas en el área, entonces los estudiantes no van acostumbrados a aplicar la matemática a situaciones problemáticas del entorno. Y ese problema se viene acarreando desde años y uno, por ejemplo, yo cuando daba en tercer ciclo, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué en segundo ciclo no enseñaron tal cosa? Cuando uno da bachillerato, pregunta, bueno, ¿y por qué en tercer ciclo en la escuela no les enseñaron esto? Entonces todos como que buscamos a un culpable, ¿verdad? Pero realmente las bases, desde que el niño esté en primer grado, quizás ahí debería estar el mejor profesor de matemática, para que ese niño le vaya encontrando sentido a la aplicación que tiene la matemática en la vida diaria, ¿verdad? El objetivo primario de la educación matemática debería ser que los alumnos aprendan matemática a partir de la resolución de problemas. Y es lo que hemos mencionado, ¿verdad? Con el nuevo programa y los libros de SMATE, eso pretenden, que los estudiantes aprendan matemática a través de resolver problemas. Y de hecho por eso es el cambio en los programas de estudio. Y en algunos, por ejemplo, en primer año de bachillerato, nosotros ayer en la reflexión hacíamos la observación que hay unidades que son bien extensas y de hecho hay contenidos que no se logran ver y hay una jornalización, ¿verdad? Entonces nosotros el problema, más allá de impartir la clase, en la jornalización que SMATE hace, solo son 4 días al año que se supone que no se va a dar la clase, que son los días de asueto. Pero ¿qué sucede? En los que trabajamos en escuela o en un instituto, sabemos que hay muchos días en los que hay otras actividades y que se pierde la clase. Y eso comentábamos nosotros con los especialistas que llegaron a la reflexión, y le poníamos el ejemplo a la licenciada, ¿verdad? Toda esta semana, la semana cívica. Y si coincide la clase de matemática a la hora que se hace la hora cívica, valga la redundancia, ¿qué pasa? Ya vamos desfasados con eso. Entonces, los estudiantes, de querer o no, tienen ese, pues. Uno a veces quiere avanzar, pero realmente están aprendiendo ellos, están resolviendo los problemas que competen, porque por ejemplo en el libro SMATE, está el problema inicial, está la solución del problema inicial, la conclusión. Posteriormente, según la metodología, el primer ejercicio
lo deberían de hacer todos en clase, porque hay 20 minutos que se deben de utilizar en la resolución de problemas. Pero ¿qué pasa? Cuando uno da la clase, si no hay un estudiante que por lo menos quiera compartir lo que él piensa del problema inicial, al final el maestro termina resolviendo el problema inicial. Ahí se le va prácticamente la mitad de la clase porque solo son 45 minutos. Y hay temas que son demasiado extensos. Y yo, por ejemplo, hace poco vimos el cuadro de variación. Pueda que para los que manejan un poco, no se les dificulte, pero la mayoría de estudiantes en el primer problema no se comprendió. Y luego hay unas aplicaciones en practicado aprendido que es resolución de problemas con el cuadro de variación. Créanme que pasé 4 clases en ese practicado aprendido. Y lo hicieron porque realmente estaba asignando una nota de una actividad. De lo contrario, nosotros, bueno, en el instituto donde yo estoy, sabemos que ellos, si ustedes les dejan todo el bloque de problemas, no los trabajan. Entonces nosotros optamos por dejarles 2 y compartíamos eso en la reflexión. Habíamos aproximadamente como unos 40 profesores y todos compartíamos casi siempre el mismo problema, que nuestros estudiantes no están acostumbrados a resolver problemas por sí solos, ¿verdad? Y en una escuela pública donde el sistema de evaluación está dado prácticamente que uno tiene que repetir todas las actividades donde no se logre la nota mínima, los estudiantes se acomodan porque siempre esperan que las actividades se recuperen. Entonces poco trabajan la resolución de los problemas del libro. Luego tenemos que los problemas han ocupado un lugar central en el currículo matemático escolar desde la antigüedad, pero la resolución de problemas, no solo recientemente los que enseñan matemática han aceptado la idea que el desarrollo de la habilidad para resolver problemas merece una atención especial. Junto con este énfasis en la resolución de problemas, sobrevino la confusión el término resolución de problemas. Se ha convertido en un eslogan que acompañó diferentes concepciones sobre qué es la educación, qué es la escuela, qué es la matemática y por qué debemos enseñar matemática en general y resolución de problemas en particular. Para Polya, la pedagogía y la epistemología de la matemática están estrechamente relacionadas y considera que los estudiantes tienen que adquirir el sentido de la matemática como una actividad, es decir, sus experiencias con la matemática deben ser consistentes con la forma en que la matemática es hecha. No sé si alguien de los participantes quiere compartir algún comentario acerca de esta concepción de Polya. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, Lick. Sí, aquí Paul ya pues tiene, bueno, él es el pionero de su metodología de resolución de problemas y él plantea estos 4 pasos de la resolución de problemas. Luego lo viene a tomar Chomfon de que es importante primeramente el estudiante pensar en que, pues entender el problema, entonces lo lee, lo entiende y entonces luego como un segundo paso va a venir a tratar de hacer un plan, qué es lo que va a hacer, tratar de ocupar los datos, cómo los va a llevar a cabo, para luego ejecutar ese plan, tratar de resolver el problema y ya nuevamente cuando llega la respuesta, a veces nosotros eso no lo hacemos, de que tendría que ser una retroalimentación hacia atrás, es decir, volver a ver si esas son soluciones de lo que sería el problema. A veces nosotros, o sea, decimos, no, ya resolví el problema y ya, pero cometemos el error de no querer ver si esas soluciones serían las adecuadas o podría ver que sí, qué pasa si yo cambio algo, sería la misma solución. Entonces eso es lo que tratamos de cuando implementamos la resolución de problemas,
que analizar, no solo llegar a la respuesta ya, sino que tratar de ver si esa es una solución adecuada al problema. A veces estamos trabajando con áreas, de presto me dan áreas negativas, entonces, ¿qué pasa ahí? Y todo eso. Entonces, son situaciones que, digo, Paul ya está diciendo, es necesario que se vaya haciendo un análisis, ¿no? Y no hacer como lo que estamos acostumbrados o lo que es difícil para nosotros pasar a eso, de no solo hacer un algoritmo ya y de memoria me lo sé. O sea, a veces nosotros, yo ya me ha tocado hacer eso, de que me ha tocado hacer el algoritmo, memorizármelo, pero yo ni entiendo qué es lo que estoy haciendo. Entonces al final puedo resolver un problema, pero yo estoy entendiendo lo que hago. A lo mejor no es un problema, sino es un ejercicio repetitivo lo que estoy haciendo. Solamente, ¿no? Gracias, Liz. Entonces la otra parte de la presentación es avance de la investigación sobre resolución de problemas matemáticos. Un recorrido por los principales resultados de la investigación revela 4 áreas de indagación en las cuales se ha hecho importantes progresos. Una de estas áreas es la determinación de la dificultad en los problemas. En este sentido, ¿verdad? Es importante determinar la dificultad presente en un problema porque esta habría que contextualizarlo, ¿verdad? Dependiendo el nivel en el que nosotros estemos trabajando, si son niños, si son adolescentes o si son ya jóvenes, ¿verdad? Entonces determinar la dificultad en los problemas es un área que se ha estado investigando, ¿verdad? Otra de las áreas, las distinciones entre buenos y malos resolutores de los problemas, ¿verdad? Otra área, la instrucción en resolución de problemas y el estudio de la metacognición. En la última área, no sé si Claudia o la otra estudiante tiene alguna idea a qué nos referimos cuando hablamos del estudio de la metacognición. Hola, Claudia. Hola, Lick. Bueno, yo creo que aquí va un poquito el hecho de que hay que razonar, ¿verdad? Y luego actuar. Creo que por ahí va la metacognición. O sea, no es nada más la parte mecánica de la matemática, sino la parte razonada. Y por lo tanto el desarrollo de una capacidad de tener conciencia, de tener pensamiento crítico, de tener esta como me dicen a mí mis alumnos, esta magia de ver el ejercicio y saber qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es algo que quizás, bueno, a mí me ha tocado unas semanas algo pesadas porque hay muchas instituciones a nivel de evaluaciones y pues quizás una de las cosas, como ya lo he manifestado, de la riqueza a lo que me dedico, es que puedo ver muchachos desde cuarto grado hasta segundo año de bachillerato y lograr ver como el camino que va llevando ESMAD en este caso. Y entonces cuando yo veo, por ejemplo, que en sexto grado en este momento están viendo la mediana, están viendo la media, y tenía una niña de segundo año a la par y me decía, pero si eso nosotros lo vimos hasta bachillerato. Pero cuando se ve de que los chiquitos de sexto grado ya tienen la capacidad de razonar esos términos, entonces se da cuenta uno que sí es válido poner estos temas porque se van asimilando de mejor forma y ya cuando llegan a un nivel de bachillerato, de tercer ciclo, lo manejan fácilmente. Los muchachos de séptimo grado están en este momento con gráficos, la parte de estadística creo que va más o menos, y entonces lograr interpretar datos. Hay una gráfica, y me considero ahí que fue nuevo para mí, la tuve que captar rapidísimo, que fue la gráfico de faja, creo que lo llaman. Y yo pues no lo había visto, seré honesta, no había visto siempre el circular y todo eso, pero que los muchachos tengan la capacidad de razonar
interpretar lo que están viendo, creo que es muy importante para que este desarrollo del pensamiento crítico y todo lo que se dice a nivel de resolución de problemas lo desarrollen. Gracias. Los principales hallazgos consisten en la identificación de las variables causantes de la dificultad de los problemas, la interacción entre esas variables y su vinculación con las variables del sujeto, la distinción entre expertos y novatos y su caracterización, la determinación de algunos requisitos vinculados a la enseñanza en la resolución de problemas y variados intentos de indagar sobre el rol de la metacognición en la resolución de problemas. Los factores que intervienen en el proceso de resolución de problemas matemáticos, tenemos el conocimiento de base, las estrategias de resolución de problemas, los aspectos metacognitivos, los aspectos afectivos y el sistema de creencias y la comunidad de la práctica. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El conocimiento base. Los aspectos del conocimiento relevantes para el rendimiento en resolución de problemas incluyen el conocimiento intuitivo e informal sobre el dominio del problema, los hechos, las definiciones y los procedimientos algorítmicos, los procedimientos rutinarios, las competencias relevantes y el conocimiento acerca de las reglas del lenguaje en este dominio. Claro, ¿verdad? Las bases que tengan nuestros estudiantes influyen mucho en el rendimiento de la resolución de los problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros impartimos la clase, una función cuadrática, por decirles algo de temas de primer año de bachillerato. Entonces, si nosotros luego les ponemos un problema de aplicación de física, que hay uno en ciencias naturales, cabal en el programa de estudio que lo retomó en el libro de SMATE, si nuestros estudiantes no lograron comprender la parte mecánica sobre qué es una parábola, bien difícilmente lo van a poder aplicar, porque las bases sobre las definiciones, el procedimiento que debe llevar y todo lo que influye en el conocimiento del lenguaje en esa área, por ejemplo, de la parábola, va a determinar qué tan eficiente es mi estudiante al momento de resolver problemas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros que trabaja con chicos nos vemos en ese problema, que el conocimiento base muchas veces es poco, por no decir que a veces no lo tienen. Y yo le digo a mis estudiantes, lo que pasa es que ustedes son tema evaluado, tema olvidado. Y la mayoría, ¿verdad? En el sistema público nosotros nos vemos con esa problemática día a día, que siempre que vamos a iniciar un tema, nosotros preguntamos, ¿verdad?, qué conocen del tema o indagamos los presaberes. Pero, por ejemplo, hay temas en los que uno tiene conocimiento que ya se han visto anteriormente y al momento de hacer las preguntas previas al tema, raras veces un estudiante le contesta, sí, recuerdo que es tal cosa. Entonces, el conocimiento base a nosotros nos da una pauta para saber si nuestros estudiantes van a tener una facilidad de resolver los problemas o van a tener una dificultad. Las estrategias de la resolución de problemas. Primero, comprender el problema, cuál es la incógnita, cuáles son los datos, cuáles son las condiciones, es posible satisfacerlas, son suficientes para determinar la incógnita o no lo son irrelevantes o contradictorias. Por ejemplo, en problemas de aplicación, cuando uno le da una estrategia al estudiante, lo primero que le dice es, mire, lea el problema y coloque los datos, vea qué le dan, y vea qué le están pidiendo. Si con lo que le dan usted resuelve la pregunta que le está haciendo el problema al final. En segundo lugar, diseñar un plan. Se conoce un problema relacionado,
se puede replantear el problema, se puede convertir en un problema más simple, se pueden introducir elementos auxiliares. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Luego de identificar los datos que me dan, si estos me van a ayudar a satisfacer o a responder las preguntas del problema en cuestión, tengo que diseñar un plan. ¿Cómo voy a resolver este problema, verdad? Si está relacionado con algún contenido que se ha visto anteriormente o si ese problema se puede transformar de alguna manera en un problema más simple. Tercero, ponerlo en práctica. Aplicar el plan, controlar cada paso, comprobar que son correctos, probar que son correctos, entre otros. Y como cuarto, examinar la solución. Se puede chequear el resultado, nos podemos preguntar el argumento, podría haberse resuelto de otra manera, se pueden usar el resultado del método para otros problemas. Por ejemplo, en las típicas ecuaciones, ¿verdad? Nosotros cuando ya tenemos la solución, claramente el estudiante puede verificar si su resultado satisface la ecuación resuelta. Vaya, ¿qué son los aspectos metacognitivos? Los aspectos metacognitivos se relacionan en suma con la manera en que se seleccionan y despliegan los recursos matemáticos y las heurísticas o estrategias de que se dispone, ¿verdad? Entonces, lo que nos mencionaba Claudia, ¿verdad? El aspecto metacognitivo tiene que ver con el coeficiente de los estudiantes también, porque todos los estudiantes aprenden a ritmos diferentes y nosotros como docentes tenemos que ver de qué manera nos adaptamos al ritmo de cada estudiante, aunque créanme que cumplir con una jornalización o con un número de unidades muchas veces no nos permite a nosotros detenernos porque estamos como entre la espada y la pared. Si me estanco con los estudiantes y trato de reforzar de alguna manera, el tiempo de la clase se me va, entonces no avanzo. Y cuando me piden en qué lección voy, pueda que vaya retrasada hasta una unidad. Por ejemplo, en la reflexión de mate, la mayoría de aquí en Chalatenango, apenas vamos por la unidad, terminando la unidad 5. Solo había un compañero que había iniciado la 7. Entonces, muchas veces uno busca la metodología, ¿verdad? Para que nuestros estudiantes aprendan el contenido, pero eso nos dificulta porque nos retrasa en nuestra jornalización. Los sistemas de creencias. Las creencias concebidas como la concepción individual y los sentimientos que modelan la forma en que el individuo conceptualiza y actúa en relación con la matemática, comenzaron a ocupar el centro de la escena en la investigación en educación matemática a partir de la última década. Por ejemplo, hay niños, ¿verdad?, que desde pequeños les infunden eso. No, que matemática es difícil, que matemáticas solo lo pueden hacer los buenos. Entonces, el sistema de creencia que estos individuos adquieren, de querer o no, modela la forma en la que ellos perciben la matemática y cómo actúan referente a ello. Yo tengo 2 estudiantes que cada vez que vamos a ver un tema, ni siquiera he comenzado el tema y me dicen, no, profe, pero eso es difícil. Y le digo yo, pero si no lo hemos comenzado a ver, no, pero todos los temas de matemática son difíciles. Ese es su sistema de creencia. Las creencias sobre cómo hacer matemática y sobre lo que significa saber matemática en la escuela son adquiridas a través de años de mirar, escuchar y practicar. Thompson encontró grandes diferencias en la visión de docentes sobre la naturaleza y el significado de la matemática, que van desde considerarla como un cuerpo estático y unificado de conocimientos absolutos e infalibles, hasta considerarla como un campo de la creación y la invención humana en continua expansión. Quisiera que ustedes me compartieran cuál es la visión que ustedes tienen sobre la matemática.
Hola. Sí, Lick, la verdad es que yo no soy especialista en matemática, pero trabajo en esa área. Y una de las razones por las que yo he ingresado a estudiar matemática es por eso, por conocerla. Y la verdad es que uno se lleva qué sorpresa porque va descubriendo tanto y es tan extensa, bueno, y a uno, si le gusta, pues la siente bonita, aunque no sea tan fácil. Pero sí, para los estudiantes es bien difícil cambiar esa idea de que es difícil y hay áreas con las que más, ¿verdad? Más ellos tienen la idea que es más difícil y está tan generalizado y la escucho a usted y como que escucho a mis alumnos, pues, a mis estudiantes. Hay unos tan negativos a la matemática y allí pues hay más trabajo que hacer y entre más competencias tenga uno en su profesión, pues así es como va como cambiando esa idea, ¿verdad? Gracias. Claudia. Aquí estoy. Pues, a ver, la matemática. Pues es que para mí la matemática es, mis alumnos me lo dicen, es que como que disfruto lo que hago, disfruto explicando. Y les voy a contar esta experiencia. Estoy haciendo las redes sociales en álgebra y funciones y me tocó hacer videos estas semanas y lo primero que tuve que hacer fue preguntar qué tipo de videos querían, porque mis compañeros que me conocen y mis alumnos saben que para mí yo me emociono cuando explico un ejercicio, entonces a la hora de estar grabando el video pues me tuve que contener mucho y yo muy formalita y que aquí, que allá, pero hubo un momento en el video en que a la hora de estar explicando, no hombre, se me fue aquel, vaya, y entonces se nos va aquí chan chan y entonces nos vamos para acá y dije yo, así lo voy a dejar, no me voy a echar todo el, todo el video solo porque puse un poquito de mi toque ahí, pero la verdad yo disfruto mucho, pero siempre lo he dicho, que no me considero una matemática, sino que me considero alguien que, que me gusta enseñar y la matemática me gusta y por lo tanto lo enseño. Entonces, para mí la matemática es como todo un reto en muchas cosas con las materias que estamos llevando en este momento. Jamás en mi vida me imaginé llegar a ver algo como álgebra moderna, que considero que es todo un reto, es una de esas tipos de materias que uno dice, ahí sí, ¿para qué chucha va a servir esto? Pero igual, cuando uno piensa en lo abstracto y quizás ahí es cuando uno se identifica con los muchachos, ¿verdad? Claro, si ve algo tan abstracto, entonces se pone a pensar, ¿para qué? Pero ahí está, para mí esa es la clave de cualquier docente. Tiene que transmitir la pasión por la matemática para que le quiten el miedo a la matemática. Y de eso depende todo. Así que, no, para mí enseñar matemática es una de mis pasiones definitivamente. Gracias. Cuando lleven topología se van a preguntar más aún. No, cállese. Porque de esa todavía yo estoy con mi Dios, pensamiento, créanme. Vaya, una de las principales diferencias encontradas por Thompson se relaciona con el rol de la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Por otra parte, también observó discrepancias entre las creencias que profesan los docentes y la práctica de la enseñanza que realizan, lo que evidencia que las creencias de los docentes no se relacionan de una manera simple y directa con su comportamiento. La comunidad de práctica, que era el otro factor. Un gran cuerpo de literatura emergente en los últimos años considera el aprendizaje matemático como una actividad inherentemente social, tanto como cognitiva, y como una actividad esencialmente constructiva en lugar de receptiva. En síntesis, se puede afirmar que cada uno de los aspectos analizados hasta aquí que intervienen en la resolución de problemas es en sí mismo coherente y dentro de ellos
La investigación ha producido interesantes ideas sobre los mecanismos principales. Enseñar a partir de la resolución de problemas, tal como lo plantea Polya, se vuelve difícil para los docentes por 3 razones diferentes. En la primera, matemáticamente, porque los docentes deben poder percibir las implicaciones de las diferentes aproximaciones que realizan los alumnos, darse cuenta si pueden ser fructíferas o no, y qué podrían hacer en lugar de eso. En este sentido, ¿verdad? Poder percibir algunas aproximaciones que pueden hacer los alumnos en un grupo bastante grande es bien difícil para nosotros, ¿verdad? Porque prácticamente cuando desarrollamos la clase, nosotros, si bien es cierto, hacemos una inspección del trabajo que ellos hacen, pero por la cantidad de estudiantes muchas veces se nos dificulta el hecho de ir individualmente por cada uno de ellos para poder percibir qué es lo que están haciendo, si lo que están haciendo va a ser fructífero o no. Entonces, en grupos reducidos quizás se vuelve menos complicado, pero si hablamos de grupos de 20, 25, 30, hay secciones hasta de 40 estudiantes que se atienden en el mismo salón de clases. Atender 40 estudiantes en una materia de matemática se nos complica poder prever con anticipación si lo que ellos van a hacer va a ser de manera correcta o no, ¿verdad? La otra situación es pedagógicamente, porque el docente debe decidir cuándo intervenir, qué sugerencias ayudarán a los estudiantes sin impedir que la resolución siga quedando en sus manos, y realizar esto para cada alumno o grupo de alumnos de la clase, lo que hablábamos, ¿verdad? Anteriormente. En estas investigaciones se asume que tenemos grupos de estudiantes donde ellos resuelven por sí solos, ¿verdad? Entonces, por eso nos dicen de que tendríamos que nosotros prever o decidir cuándo vamos a intervenir, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros prácticamente desarrollamos los problemas, como que queda un poco en vacío este punto, ¿verdad? Y lo que les mencionaba anteriormente, realizar eso para cada estudiante en el tiempo que dura una clase en nuestro sistema educativo, prácticamente es casi imposible. Personalmente, porque el docente estará a menudo en la posición inusual e incómoda para muchos profesores de no saber. Trabajar bien sin saber todas las respuestas requiere experiencia, confianza y autoestima. Y en este punto, ¿verdad? Entramos porque hay que incluirnos, aquellos docentes de que si no manejamos un tema, quizás no nos tomamos el tiempo de estudiarlo con anticipación, y uno a veces se da cuenta, ¿verdad?, de la forma en que han enseñado tradicionalmente, y solo pueden hacer 2 cosas: o se saltan el tema porque no lo manejan, o lo enseñan sin saber. Y lo enseñan porque los estudiantes lo tienen en el cuaderno, ¿verdad? Entonces, esa ya es parte propia de nosotros que nos compete, formarnos en el área que estamos desarrollándonos, ¿verdad? No estamos obligados a saberlo todo, pero sí estamos obligados a prepararnos con anticipación para impartir nuestra clase de la mejor manera. Vaya, del contenido, hasta ahí es la presentación. No sé si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran expresar. Hola. Pues Noli, yo creo que está bastante, bastante claro todo y no sé, compañeros, César, por chat yo los leo si no pueden hablar. Hago de segunda voz aquí.
Y si no, pues las preguntas que van a socializar en el foro son estas tres. El primero es cuál es la diferencia entre ejercicio y problema en la enseñanza de la matemática. Los que tenemos un poco de experiencia, ¿verdad? En tratar con niños, jóvenes, lo que sea, los diferentes temas, ¿verdad? Sabemos que hay ejercicios y problemas. Y hay que marcar cuál es la diferencia entre un ejercicio y un problema, que creo que esta no está complicada de contestarla. Y de hecho, en el nuevo programa de SMATE, hay algunos que los enmarcan como ejercicios, como problemas, pero en realidad son ejercicios. No sé si alguien quiere compartir acerca de eso, si están trabajando con el libro SMATE. Sí, Lick, tienes razón. Allí hay unos que en algunos contenidos son solo ejercicios, pero quizás como por el nivel de estudiantes que tenemos, pues para ellos en realidad y para algunos de nosotros a veces sí son problemas, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo los ejercicios se entienden o los hemos entendido tradicionalmente como, por ejemplo, estamos viendo el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Entonces yo enseño x más y todo al cuadrado, cómo se desarrolla. Y después escribo ejercicios que exactamente van a ser el mismo desarrollo. Pero ¿qué sucede con un problema? Ya le tengo que dar una estructura y aplicarlo a nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, una de las diferencias es eso, que un ejercicio es simplemente mecanizado, mientras que un problema requiere un poquito más de pensamiento. Y en los libros de SMATE yo siempre he preguntado eso, porque dice problemas y en realidad son ejercicios. Bueno, en la pregunta B, ¿cuáles son las estrategias de resolución de problemas en matemáticas? Mencionábamos algunas y ustedes pueden agregar otras que ustedes utilicen o que ustedes conozcan que otros compañeros utilizan en su práctica. Y la pregunta C, definir el concepto de la estrategia de resolución de problemas en la educación matemática. Esas son las tres preguntas que van a compartir en el foro. No sé si tienen algún comentario acerca de ella. ¿En el foro o siempre así como las mandamos en preguntas de tutoría? Perdón, en pregunta de tutoría, Sí. estoy pensando en otra materia. Ok, sí, la verdad es que creo yo que son preguntas bastante puntuales y que tal vez en la de qué estrategias se usan para lo de la resolución de problemas, pues uno puede dar su experiencia personal, ¿verdad? Que es lo que más funciona con ciertos nivel, por ejemplo, con primaria o con tercer ciclo, o incluso, como dice usted, consultar con compañeros, con docentes para ver qué es lo que les funciona a ellos, ¿verdad? Bueno, entonces con respecto al trabajo de investigación, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo he revisado dos avances de los que tienen que me han enviado al correo. Los demás, si tienen tiempo, deberían de mandar el avance que tiene para irle haciendo correcciones ya desde el inicio, ¿verdad? Porque ya se nos acerca una fecha de la primera entrega. Entonces, no sé si tienen preguntas acerca de su trabajo de investigación. Sí, disculpe, que yo sepa ya entregamos el primer avance, si no me equivoco. Ajá. Ya, sí, de hecho Y eso le iba a decir yo. Sí, yo no los he revisado porque he tenido un problema con la plataforma. Los voy a revisar ahora. Y me refería que, por ejemplo, cuando el mes pasado podían haber enviado un pequeño avance de lo que ustedes habían hecho,
Yo solo recibí 2 en el correo, fueron los 2 que revisé, el tema y otras cositas. Los demás no los he revisado, soy sincera, pero ahora me voy a tomar el tiempo para hacerlo. Sí, Lake, porque creo que eso sería, ya lo es. Creo que no hay duda con eso, solo que ver cómo, qué tan acertado vamos con el trabajo de investigación. Y también creo que el problema que tuve era lo de la factibilidad y el cronograma, que es lo que más me dio problemática y no sé si estará bien, pero eso lo sabré cuando ya lo evalúe usted. Sí, espero hacerlo esta semana. Sí, porque creo que, bueno, quizás a partir de eso es que vamos a empezar a armar los instrumentos. Quizás sigue el Ixanon aquí, sí, ¿verdad? Creo. Saber Sí, para, sí, sí. okay, sí, como para dónde va el otro trabajo, como para ir viendo qué es lo que tenemos que ir ya recogiendo, o si podemos ir adelantando, porque se nos vienen después a fin de mes los parciales. Entonces siempre es bueno tener una idea de hacia dónde nos vamos a dirigir, siempre y cuando se nos apruebe todo lo que hemos mandado, ¿verdad? Sí, la idea es de que ya ustedes ya hicieron su primera entrega del anteproyecto de investigación y ya el segundo paso va a ser, que va a ser la tarea número 2, donde ustedes van a tener que ya formular los instrumentos. O sea, no necesariamente tendrán que ser un test, porque muchos van a hacer test, porque va a depender de los intereses de cada investigador. Pueden ser entrevistas, encuestas, lo que ustedes consideren apropiado para su investigación. Y ya va a ser también la parte de esa segunda entrega de la tarea 2, ya empezar a pasar los instrumentos para que ya la tarea 3 ya sea la entrega del artículo. Bueno, entonces si no tienen más preguntas ni comentarios, eso sería todo lo de la tutoría 3, ¿verdad? Y agradecerle a los presentes por su disponibilidad y por su puntualidad, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Pase buenas noches y seguimos en contacto. Que pasen buenas noches. Bueno, Buenas noches, Lake. buenas noches.